Buenas tardes, una vez más estamos frente a las cámaras para disertar, para exponer la palabra de Dios, que es un gran privilegio que Dios nos concede a nosotros, los seres humanos, de poder expresar con nuestros labios, con nuestra vida, el plan maravilloso de redención y de transformación que Dios tiene para esta humanidad. A todas las personas que nos miran a través de Facebook, de YouTube y Me Too, yo les bendigo y desde aquí les envío pues toda la gracia y la dirección de Dios sobre sus vidas. Quiero compartir un tema que se llama Cultivando un clima de fe. Y cuando hablamos de cultivar, muchos de nosotros somos muy familiarizados con esa palabra. Cultivar significa sembrar o plantar plantas en un terreno ya preparado y cuidarlas para obtener buen fruto de ellas. Eso es lo que significa cultivar. Preparar la tierra con un propósito para que las semillas que vamos a plantar nos den árboles robustos, productivos, de frutos. Eso es lo que significa cultivar. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra cultivar la fe, eso nos trae entonces a la responsabilidad, al compromiso de preparar nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, preparar todo nuestro ser para que realmente la fe pueda generar a través de nosotros los frutos que Dios quiere que se generen. Ya hemos dicho en temas anteriores que nosotros no producimos la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Una vez que la fe es insertada en el ser humano, entonces sucede el reto, nos viene el reto de cultivar esa fe, de hacer crecer esa fe, de limpiar las áreas de nuestra vida de tal manera que cada día esa fe se vaya desarrollando y vayamos superando aquellas cosas que en otros momentos nos han estado dominando. ¿Cómo cree usted que se cultiva la fe entonces? Es importante que entienda. No, yo escucho mucha gente por allí diciendo esa persona tiene mucha fe. No es que tiene mucha fe. A todos nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo, se nos ha puesto la semilla de la fe en nuestros corazones. Lo que pasa es que hay personas que desarrollan, que cultivan la fe y otros simplemente la dejan allí estática sin hacer absolutamente nada. Y la fe no puede uno dejarla en una actitud, en una posición inerte. Tiene que estar en movilización, tiene que estar activa continuamente para que realmente podamos ver la realidad y los resultados del propósito por el cual Dios puso esa fe en nosotros. Ahora bien, ¿cómo medimos la fe? ¿Se puede medir la fe? Yo pienso que como yo siempre he dicho, que Dios llega hasta donde el hombre le deja actuar. A veces estamos rodeados de circunstancias y situaciones. Todos los seres humanos nacimos con todo tipo de problemas. Estamos destinados a sufrir, a gozar, a aprender, a ser defraudados. Estamos destinados a perdonar, a pedir perdón. Tantas cosas que nos rodea a nosotros los seres humanos como parte de esa esencia de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Sería fácil para Dios, o para nosotros, mejor dicho, que una vez que creemos en el Señor, todas las cosas marcharan de maravilla. Pero no, la fe se genera, la fe se desarrolla, el amor y todas esas cosas que Dios ha puesto en nosotros se desarrollan en el diario vivir, en las contrariedades, en las circunstancias. Como dice la palabra de Dios, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, cuando yo tengo esa fe, no importa por lo que yo esté atravesando, lo que importa es hasta dónde yo estoy cultivando, hasta dónde yo estoy realmente desarrollando esa fe que el Señor ha puesto en nosotros. Ahí está la diferencia. Entonces, la fe no se puede medir, pero sí se pueden ver los resultados.
Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos conocerán quiénes son mis discípulos. A medida que vayamos pasando por dificultades y por situaciones difíciles, nuestra actitud debe de ser: yo sé en quién he creído, yo sé que no estoy solo, yo sé que el que está conmigo es más poderoso que cualquier circunstancia que embarga mi vida. Ahora bien, ¿cómo lograr que el momento por el que estamos pasando no determine mi fe? O sea, ¿por qué hay tres tipos de fe? La fe circunstancial, la fe intelectual y la fe espiritual, la fe verdadera. La fe intelectual está basada en un conocimiento. Hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios, que cree en Dios, que dice que sí, Jesucristo es el Señor, pero eso no deja de ser sino una fe intelectual. Mero conocimiento transmitido, escuchado por de generaciones en generaciones, que es transmitido y creemos que, así como creemos en Washington, el primer presidente de este país, o creemos en Cristóbal Colón, por la historia, eso es una fe intelectual. Mientras que la fe circunstancial es aquella que está basada cuando yo tengo algún problema en circunstancias específicamente. Si pierdo el trabajo, yo le pido: Señor, dame un trabajo, y consigo un trabajo. Si estoy enfermo, le digo: Señor, sáname, y el Señor me sana. Eso es una fe circunstancial. Obra la mano de Dios, pero no es la fe salvadora. La fe salvadora es una plena confianza en Cristo. Una plena confianza. Aunque pierda el trabajo, aunque venga lo que venga, yo estoy seguro que mi Redentor vive y que me rescatará y que me levantará en cualquier circunstancia en la que yo me esté atravesando. Eso, y esa fe verdadera lo lleva a uno a tener una vida de aplomo, de consistencia, donde la queja y la preocupación y las incertidumbres no tienen que ver en la vida de aquellas personas que tienen esa fe verdadera, esa fe que Dios ha depositado en nosotros. Entonces hay que tener cuidado de solamente usar la fe cuando se presentan las circunstancias, cuando se presentan los problemas. Problemas estamos rodeados todo el mundo. La Biblia dice que todas las cargas, todas las pruebas no dejan de ser humanas. Todos somos como humanos, atravesamos diferentes circunstancias. Por eso debemos de cultivar nuestra fe de tal manera que cuando vengan los problemas nosotros podamos decirle: ¿sabes qué? Eso ni me va ni me viene, porque yo sé dónde estoy parado, yo sé en quién he creído, y ese ser en el que yo creo tiene control de todas las cosas. Entonces es importante que nosotros entendamos que como seres humanos atravesamos por diferentes cosas, y que eso no es lo que debe determinar mi fe. Hay un corito que dice, yo busco a Dios en la prueba, yo alabo a Dios en las cosas buenas, pero en la prueba yo descanso en su poder y en su control. Y eso es algo que debemos de entender. La Biblia dice: búscame en los días buenos para que de los malos yo te libre. Eso es fe. Creer en Dios, dejar que la fe viva. La fe es activa, la fe es un estilo de vida, la cual Dios quiere que tú y yo tengamos. Y estamos viviendo un momento difícil, un momento de pandemia, donde las restricciones y el mantener una distancia, el distanciamiento social y todo ese tipo de cosas está afectando mucho el diario vivir de los seres humanos. Y necesitamos enrolarnos, necesitamos enfocarnos realmente en aquel que dijo: búscame para que yo te libre en el día malo. Estamos viviendo días malos, pero esto no es comparado con lo que ha de venir, con lo que la Biblia dice que nunca se ha visto ni se verá algo como lo que está a punto de suceder. Entonces es importante que tú y yo, hermanos, amigos que me escuchas, que podamos generar, que podamos cultivar esa fe, para que cuando venga ese día malo podamos nosotros estar firmes, estar consistentes ante cualquier prueba, ante cualquier amenaza, ante cualquier cosa que venga a nuestra vida, que podamos decir: yo sé en quién he creído y en Él me mantengo, y por Él estoy hasta dispuesto a dar mi vida, porque esa fe la estoy generando, esa fe la estoy cultivando, y eso es lo que me va a llevar a mí a tener una posición firme y determinante ante cualquier oposición o circunstancia que venga a mi vida. Tristemente, la mayoría de las veces usamos la fe cuando estamos en circunstancias embarazosas. Una de las razones para
por la que nuestra fe se debilita es porque no la cultivamos en el terreno apropiado o porque estamos invadidos por las cosas que suceden en nuestro diario vivir y no vemos soluciones. Tristemente, la fe yo no la voy a desarrollar cuando estoy afanado, cuando dejo de hacer las cosas más importantes que le corresponden a nuestro Dios, al plan de Dios para mi vida. La fe yo no puedo desarrollarla cuando ando haciendo otras cosas que no tienen que ver nada con el reino de Dios. Sí es cierto que la Biblia dice que debemos de trabajar para poder ayudar y mantener a la familia y todo ese tipo de cosas, pero cuando yo quiero generar mi fe, yo tengo que entender, como dice la Biblia, que todo lo que yo haga, sea de hecho, de palabra, lo debo de hacer como para el Señor. Allí sí estoy yo cultivando la fe, pero cuando vivo haciendo cosas, haciendo tantos tipos de cosas y obviando mi responsabilidad con el Señor, ahí yo no estoy cultivando nada de fe, absolutamente nada. Estamos perdiendo el tiempo. O cuando nos ponemos a ver movies y tantas cosas, pasamos horas y horas pegado en el teléfono, pegado en las líneas de los medios. Me sorprende cuando yo veo en el teléfono, usted tuvo 8 horas esta semana pegado usando nos tienen controlados y allí nos viene eso. Y una gracia, pasé tantas horas. ¿Cómo puedo edificar yo la fe allí? A menos que estés leyendo la Biblia, que estés en los medios, que estés predicando, que estés mandando mensajes de salvación y todo ese tipo de cosas. Pero ¿realmente lo has estado haciendo? ¿Has estado tú cultivando la fe? Que Dios nos ayude a cultivar la fe. Tenemos tiempo, Dios nos ha dado un tiempo extraordinario. ¿Cuántas personas alrededor del mundo desearían tener el tiempo que tú y yo tenemos? Las facilidades y las libertades que tú y yo tenemos. Tristemente se nos pedirá cuenta de cómo nosotros usamos el tiempo. Uno usa mucho esa expresión, estoy matando el tiempo. No, el tiempo que nos está matando a nosotros. Nos está matando la fe, nos está matando el privilegio de vivir una eternidad con Dios por no cultivar la fe que se nos ha encomendado. La fe no radica en lo que nosotros vivimos, sino lo que Jesús es. Jesucristo, cuando estuvo en este mundo caminando con los hombres, les expresó a sus discípulos que Él era Dios, y la gente lo creía porque veía todas las maravillas que hacía, porque veía cómo sanaba, resucitaba muertos y hacía tantas cosas. Pero realmente la fe se desarrolló en estos hombres fue después que Jesucristo ascendió a los cielos, resucitó y ascendió a los cielos. Ya no veían más a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a uno de sus apóstoles, a Tomás, que decía que él no creía que Cristo había resucitado porque él no lo había visto, lo habían visto otros discípulos, pero él no. Y Jesús se le apareció y le dijo, Tomás, ven y mete tu mano, mete tu dedo y ve que yo soy. Y Tomás cayó de rodillas, adoró al Señor y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Dios le dijo, porque me has visto, ¿te postras y crees? Bienaventurado el que no ve y creyó. Usted y yo somos bienaventurados. No hemos visto al Señor. No hemos visto su imagen, su presencia. No hemos visto físicamente todas las cosas que hizo. Pero por fe, allí es donde Dios nos llama privilegiados. Y ese privilegio no debemos de perderlo por nada del mundo. Ese privilegio tenemos que usarlo, que tomarlo en cuenta, aprovecharlo, porque llegará el momento que, como dice la Biblia, cuando Dios cierre la puerta, nadie podrá entrar. Ahorita que la puerta está abierta, la puerta de oportunidades y de todo tipo de cosas, debemos de encauzarnos en ella, debemos de enfocarnos en ella, de tal manera que podamos, cuando llegue el momento adecuado, poder decir, Señor, me diste esta semilla, aquí tienes un fruto que se ha desarrollado de esa fe que tú pusiste en mi corazón. Quiero leer una porción bíblica. Quise hacerlo al final, leer la porción bíblica, porque
quiero basarla en una cosa real. Mire lo que dice la palabra en Mateos capítulo 9, verso 14 al 29. 9, 14 al 29. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar? Es importante que entendamos que la realidad aquí es que cuando nosotros estamos en esa dirección, en esa conexión, siempre buscamos justificar o buscamos alardear del propósito de Dios, de la causa del Señor que está haciendo, que está moviéndose continuamente en nuestra vida. Entonces, en Marcos 9, mire cómo dice el verso 14 en adelante. Dice: se me pega la 9:14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Traedme al muchacho acá. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiendo con violencia, salió y el muchacho quedó como muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Y cuando él entró en casa con sus discípulos, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. En esta porción nos encontramos con un hombre que tiene una gran necesidad, con un amor inmenso para con su hijo, donde descubre, oye, que hay un ser llamado Jesús que está rodeado de unos discípulos, que ha hecho maravillas, que ha hecho milagros de todo tipo. Este hombre, como último recurso, busca a Jesús para llevarle a su hijo y que lo sane, y resulta que cuando llega solamente habían ocho personas de las que seguían a Jesús. 8 personas de los 12. Porque Jesús estaba en un monte, estaba orando con sus discípulos, con Pedro, Juan y Jacobo, y resulta que cuando esta gente llegaron donde los discípulos le dicen: sí, traigan acá al muchacho que nosotros vamos a orar por ellos. Pero resulta que no pudieron hacer nada, no pudieron echar fuera el demonio. Aquel padre llegó, yo me imagino la frustración que traía en buscar ayuda, cuánto había gastado para buscar la ayuda para su hijo. Y cuando llegan los discípulos que le habían dicho que tenían el poder, que tenían la facultad para echar fuera demonios, resulta que los discípulos no pudieron. Imagínense la frustración del padre. ¿Ahora a quién voy a acudir? Ya usé todos los recursos. Y en eso baja Jesús. Y para hacer el cuento corto, Jesús le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que ese muchacho está así?
¿Será que Jesús no sabía que este muchacho tenía ese problema? ¿Será que Jesús no sabía la circunstancia por la que estaba atravesando ese padre? Claro que lo sabía. Yo creo que el propósito del Señor en ese momento era que el hombre se desahogara, porque cuando uno está cargado emocionalmente, cuando uno tiene tantas frustraciones en nuestra vida es un caos, nuestra vida nos tiene, estamos propensos a enfermarnos, a hacer tantas cosas, porque estamos cargados emocionalmente. Y eso es, por eso Jesús dice en Mateo capítulo 11, verso 28, Él dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y es importante cuando Jesús expresa esas palabras tan profundas y extraordinarias, es porque si alguien nos conoce es Él. Él sabe lo que tenemos, Él sabe por lo que estamos pasando. Y así como aquel hombre, Él sabía lo que estaba pasando, pero Jesús entendió que era importante que este hombre vaciara su dolor, que este hombre vaciara su frustración. Por eso entabló, antes de hacer cualquier otra cosa, entabló una relación con ese padre. ¿Cuántas veces? Cuéntame. Y el hombre comienza, ese espíritu lo zumba en el fuego, lo zumba en el agua para matarlo. Imagínense, cada vez que ese espíritu tomaba al muchacho al fuego, ¿usted no cree que el papá se zumbaba al fuego para sacarlo del fuego? Cada vez que el espíritu zumbaba al muchacho en el agua, ¿no se zumbaba el padre a sacarlo del agua? Vivía gracias a ese esfuerzo, que ese padre no dormía ni de día ni de noche, pendiente para que su hijo no fuese muerto por ese espíritu. Y una vez que este hombre desahoga su dolor, una vez que saca su dolor, que se acercó al Señor con esa expresión que ya dije: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Aquel hombre se acercó al recurso por excelencia, al único recurso, se acercó a Jesús y obtuvo el descanso de su alma. Primero Dios sanó el alma de ese hombre. Primero Jesucristo sanó las emociones de ese hombre. De tal punto que una vez estando sano le dijo: entonces ahora tráigame el muchacho para acá. Yo admiro al Señor cómo actúa, cómo se mueve, cómo se desenvuelve entre los seres humanos, cómo nos guía y nos provee de cosas extraordinarias que están allí para que nosotros vivamos como Dios quiere que vivamos, con fe, con credibilidad, con firmeza, con transparencia en este mundo. Y una vez que este hombre trae al niño, al hijo, Jesús lo reprende y el espíritu salió. Se revolcaba el muchacho en el suelo y el espíritu salió. Y se quedó como muerto, dice la Biblia. Pero Jesús extendió su brazo, lo levantó y se lo entregó al Padre. Se lo devolvió al Padre, dice la Biblia. ¿Qué está dando a entender esto? Que el Padre ya creía, ya tenía la idea de que su hijo lo había perdido. Por eso Jesús levanta al niño, al muchacho, y le dice: toma tu hijo. Aquí no ha pasado absolutamente nada. El Señor entonces sanó emociones en un padre y sanó problemas espirituales en un hijo. Yo no sé por lo que estás atravesando tú, pero lo que estás atravesando Dios te lo está permitiendo para que tú generes fe, para que tú cultives tu fe. Este hombre pudo, cuando Jesús le preguntó: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Cuando vamos al original en el griego donde se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que aparece allí no es si tú crees, porque para el que cree todo es posible. Lamentablemente en las traducciones se pierden muchas cosas. Lo que Jesús está diciendo allí es: tú crees. Cuando le dice: yo los traje a tus discípulos, dice el hombre, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús le dice: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Ellos no pudieron, pero ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y aquel hombre le dijo: sí, a la ligera, pero luego se dio cuenta que no tenía la fe y dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ojalá tú y yo, hermano, podamos ser sinceros con Dios realmente y que podamos decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a hacer crecer, a cultivar esa fe que tú has puesto en mi vida. No dejes que nada te asfixie en esta vida, compañero, hermano, amigo. Es tiempo de que tú hables con el Señor, que tú seas sincero. El Señor lo que está esperando es sinceridad en nosotros.
Él está esperando que nos acerquemos a Él como estamos, sin hipocresía, que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, donde está el oportuno socorro para nuestra vida. Que podamos decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. No, ¿cómo yo voy a decir eso? Yo tengo tantos años en el Evangelio, yo soy pastor, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Cómo voy a decir al Señor que me ayude la fe? Se supone que soy un hombre de fe. No nos engañemos. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Yo creo que nosotros tenemos una gotera, una gota que se está vaciando continuamente en nuestra vida de las responsabilidades que Dios ha puesto en nosotros. Y es porque a veces el orgullo humano, a veces la vanagloria humana. ¿Cómo es posible que van a decir la gente si me oyen diciendo yo quiero que tú me aumentes la fe? Yo te bendigo en el nombre de Jesús, hermano, que me ves, que me escuchas a través de los medios. Te bendigo con la habilidad de cultivar la fe. Es tu responsabilidad, ya no le corresponde al Señor. El Señor puso la fe, la semilla en tu corazón, puso la semilla en nuestros corazones. Es nuestro deber cultivarla, preparar lo que voy a decir, lo que voy a ver, lo que voy a escuchar. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Dónde estoy llevando, metiendo a Cristo? Tú y yo tenemos que preparar ese terreno para que esa fe se cultive, para que todo lo que pidamos al Padre creyendo lo recibamos. Por eso es que no recibimos muchas cosas, porque el mismo Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites y placeres. Pero cuando nosotros logramos enfocar nuestra fe, cuando nosotros logramos acrisolar, cultivar esa fe, entonces nos sintonizamos con el Espíritu Santo para orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque allí está el secreto del éxito y del triunfo de todo el hombre o mujer que sigue al Señor. Cuando conoce realmente que el Señor tiene el mejor interés de hacernos a nosotros entender y vivir de acuerdo al modelo que Él mismo plantó en esta tierra. Porque así como Cristo es, Dios nos ve a nosotros a través de Cristo para bendecir este mundo, para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, quería compartir este mensaje contigo en esta tarde. Acuérdate, la fe no radica en nosotros, no es producida por nosotros. La fe el Señor la coloca. Y un día, léete en Eclesiastés capítulo 11, un día todos compareceremos ante el Señor. Y dice: quien quiera que seas, haz lo que tú quieras con tu vida, pero a Dios tendrás que darle cuenta. Esa semilla de fe que Dios te dio a ti, como Jesús enseñó acerca de los talentos que le dio a los diferentes discípulos, de la misma manera el Señor te va a reclamar a ti y a mí cómo yo cultivé o qué hice yo con esa fe que Él puso en mi corazón, en nuestros corazones. Dios te bendiga, te bendigo en el nombre de Jesús con la habilidad de aprovechar el tiempo que nos queda. Es muy corto el tiempo que nos queda en esta tierra. En cualquier momento el Rey de Reyes y Señor de Señores aparecerá en las nubes. Y dichosos aquellos que estén cultivando la fe, para que no seamos sorprendidos. Porque el que tiene fe nunca es sorprendido por nada, porque sabe que todo está en el reloj de Dios, en el control del Señor. Así que, ¿cuál fue el tema que tratamos hoy? Cultivando un clima de fe. Es tu responsabilidad. Ahora mismo estamos temblando un poco aquí con el frío fuera de la casa por el clima. Y Dios no quiere, si lo llevo a la realidad espiritual, Dios no quiere que tú estés temblando ante nada, porque Él está contigo. Él es tu aliado, Él es tu socorro. Por lo tanto, te bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias por dedicar estos minutos a escuchar la palabra de Dios. Señor sea contigo, permíteme orar. Señor y Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias
por este momento, por esa palabra enviada a nosotros con amor, porque nos quieres bendecir, nos quieres elevar a dimensiones poderosas y diferentes para tu gloria. Yo bendigo a todas las personas, Señor, que son alcanzadas a través de estos medios. Bendigo a cada niño, cada adolescente, cada joven, cada adulto. Los bendigo con tu gracia, los bendigo con tu dirección, con esa fortaleza que viene de ti, Señor, ante los momentos que estamos atravesando y que vamos a atravesar en este mundo. Bendigo, Señor, a aquellos que no te conocen, que tu revelación, que tu fe pueda generarse en sus vidas de tal manera, poderoso Dios, que ellos puedan llevar una vida consistente y firme ante cualquier circunstancia que se les presente en la vida. Aquellos que han sido alcanzados por el virus del COVID, oramos para que tú los bendigas y que tú puedas poner tu mano sanadora sobre ellos. Oramos por nuestro pastor Nathan, por nuestra pastora Tammy, por pastor Brent. Oramos, Señor, por todas aquellas personas que están siendo afectadas ahora mismo. En el nombre de Jesús, glorifícate en sus necesidades para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Recuerda, tiempo de cultivar la fe. No te duermas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios te bendiga.